Hace unas semanas, Carlos del canal 2CSV enseñó cómo una inteligencia artificial programada por Google se enfrentaba a retos de programación resolviéndolo satisfactoriamente y quedando por mitad de la tabla. Después lo intentó él, pero no consiguió resolverlo, así que hoy vamos a ver en qué falló y cuál era el mejor camino. Tenemos aquí el enunciado del problema y si nos fijamos en la entrada que nos van a dar, viene la primera línea es un número y luego seguida de un par de líneas, o sea, en este caso 4 pares, en los que podemos ver cómo tenemos primero una palabra y luego otra. Esta segunda palabra se debería haber formado intentando escribir la primera palabra, pero en algún momento, en lugar de pulsar una letra, se pulsó al botón de borrar. Entonces, si nos copiamos esto por aquí, podemos ver que esta palabra se consiguió porque la primera vez, en lugar de pulsar al botón A, se pulsó a borrar, por tanto pasamos a la B. En ese caso sí escribimos la B, luego escribimos la A, luego en lugar de escribir la B se dio al botón de borrar y por último se escribió la A. Entonces, con esta entrada podemos obtener esta de aquí. Y por tanto la salida tendrá que ser yes. Si vemos el enunciado del problema, pues vemos que la primera salida es yes. Sin embargo, la segunda salida, el segundo test, vemos que no hay forma de obtener bebé a partir de ababa. Si empezamos a escribir, empezaríamos igual que antes, ¿no? En lugar de pulsar la A, pulsamos borrar, después se pulsó la B, después se pulsó la A, y ahora da igual lo que hagamos porque es imposible que escribamos la B. Si borramos, nos habremos saltado la B escribiendo la A. Si en lugar de escribir la A hubiéramos borrado, o sea, sí, en lugar de escribir esta A de en medio, ¿no? Le hubiéramos dado a borrar, nos hubiéramos cargado la B y por tanto ahora sí hubiéramos escrito la segunda B, pero ya no tenemos la primera y luego la última pues podemos escribirla y borrarla, pero tendremos una B. Entonces esta entrada es imposible de obtener, por tanto la salida debería ser un no, como es en el ejemplo, ¿no? En el último pues tenemos un caso bastante parecido al primero, más sencillo incluso, en el que la primera vez en lugar de pulsar la A se pulsó a borrar, ahora escribimos la segunda A y ya pues se ha escrito el resto de la palabra sin llegar a borrar en ningún momento. Esto hay algo importante que más o menos he dicho y es que si tenemos una palabra, vamos a poner un texto como hola, ¿qué tal?, por ejemplo, y escribimos hola todo seguido, ahora en lugar de escribir la Q borramos y pulsamos la U, nos vamos a dar cuenta de que habiendo apretado una vez a borrar nos hemos saltado dos letras, ¿no? La A y la Q. En el caso de que volvemos al ejemplo en el que hayamos escrito hola, ahora pulsamos a borrar en lugar de pulsar la Q y volvemos a pulsar a borrar en lugar de pulsar esta U y ahora ya seguimos escribiendo la E y tal, tendremos esto. Y en este caso hemos pulsado dos veces a borrar y el número total de letras que nos hemos saltado ha sido 4. Esto es importante y lo usaremos a futuro. Pero antes de todo eso, lo primero que vamos a hacer es redefinir la función input, ya que en el ecosistema este de Codeforce se utiliza la función input para obtener una línea de la entrada, ¿no? Si escribimos una vez input, obtendremos el 4. Si escribimos otra vez input, obtendremos esta. Y así sucesivamente con cada una de las líneas. Entonces vamos a bueno, en este caso no sobreescribir porque estamos ahora dentro del ecosistema de Codelab. Por tanto, vamos a definir, ¿no?, la función que sería input, que queremos que haga más o menos lo mismo. O sea, que cada vez que la llamemos nos devuelva la siguiente línea. Y en este caso, bueno, primero vamos a definir, antes de esto incluso, vamos a definir una entrada de teclado. Vamos a llamar input keyboard, que va a ser un array de strings, ¿no? En este caso. Esto lo tengo por aquí ya y de hecho me he construido más ejemplos. Y aquí, si os fijáis, mi primer elemento del array
no es el número de test que se van a realizar. Y bueno, esto es por una causa así más de comodidad, y es que si yo quiero añadir un nuevo elemento para probar, no quiero tener que volver a escribir aquí, o sea, cambiar, ¿no? Si antes había un 4, ahora poner un 5, un 6 o lo que sea, sino que esto quiero que sea automático, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que después de habernos definido el input keyboard le vamos a meter en el elemento 0, le vamos a meter el número pues, que haya, ¿no? La longitud de input keyboard. Pero claro, esto no es exactamente lo que queremos porque, como ya os he dicho, dos líneas pertenecen a la misma entrada, ¿no? Entonces, esto habrá que dividirlo entre dos. Y aquí nos podríamos encontrar con un problema, que es que si la entrada fuera impar, sería un número decimal. Por tanto, lo vamos a hacer así dentro de int para que se redondee automáticamente y ya está. Aquí dentro de input, ¿qué es lo que vamos a querer? Pues que la primera vez que se llame se obtenga el número, ¿no?, que estamos insertando aquí, la segunda vez esta, la tercera vez esta, cuarta, quinta y así sucesivamente. Por tanto, necesitamos saber cuántas veces ha llamado. Para eso nos vamos a definir la variable n, por ejemplo, que valga 0 al principio. Y aquí lo que vamos a hacer es un truco de programación para que no se salga del rango. O sea, que siempre esté entre el número este que pongamos y este aquí. Y cuando llegue hasta aquí, en lugar de sumarse 1, pues vuelva al primer elemento. Esto se podría hacer con if, pero también podemos usar un truquito de programación que es con el operador de resto. O sea, aquí le decimos que a la n le sume 1, y si ahora le decimos al operador de resto que nos devuelva el resto de la longitud del array, pues estaremos obteniendo que cuando se vaya a salir del rango volverá a 0. Esto es sencillo de explicar, ¿no? Si tenemos una longitud del array len ar, que es 4, ¿no?, en este caso, esto es len array, perdón, es 4, ¿no? Uy, se me ha borrado eso. Y ahora tenemos para n igual a 0, pues 0 resto 4 va a seguir siendo 0, el 1 resto 4 va a seguir siendo 1, pero si vamos a n igual a 5 de resto 4, pues va a ser 1 de resto, ¿no? Entonces, eso nos va a ser bastante útil para no tener que estar inicializando todo esto cada vez que llegamos al final. Para poder usar n, primero hay que decir lo del global de n, y ahora ya sí que podemos devolver el input keyboard de n. Y n lo he borrado, así que lo volvemos a poner aquí, que sea 0. Ahora si ejecutamos esto, pues no pasa nada, pero bueno, lo dejamos inicializado ya. Y ahora vamos a pasar a... primero vamos a ver la solución de Carlos, y os la explico un poco. En este caso, si le damos al play, vamos a ver que no funciona lo que hemos hecho antes. Revisamos rápidamente por qué no funciona. Esto nos devuelve un error cuando intentamos obtener el input porque dice que está obteniendo a baba. Y esto se debe a que hemos inicializado a 0 y lo primero que estamos haciendo es sumarle 1. Entonces, para que esto funcione, debemos de empezar en -1 para que la primera vez sea 0, ¿no? En este caso ya si ejecutamos esto para que se inicialice todo y ahora le damos a este, ya sí funciona y obtenemos que sí, no, no, sí, las soluciones que debería de salir por esta salida. Y ahora voy a explicaros un poco de qué va todo esto. Aquí podéis ver que lo primero que hace es obtener el primer input de la entrada, ¿no?, que es el número, el que nosotros le insertamos por aquí, y aquí obtiene el número de ejemplos, ¿no? Esto es una función que ahora veremos, y lo siguiente que hace es que hace un bucle sobre el rango de, pues si ha sido 5, ¿no?, pues hace un bucle de 5 iteraciones,
en el que lo primero que hace es leer las dos líneas que tiene que comparar y se la mete a la función que tiene que comparar. Y luego, si la función devuelve un true, pues imprime yes, y si no imprime no. Si vemos la función esta que ha definido, vemos que, bueno, que entra sit, que en este caso pues es las dos líneas estas de entrada. Luego text, que en un principio es vacío, ahora veremos qué es, y luego un index, que en un principio es 0 y que también vamos a ver qué es. Lo primero, compara la longitud de s y t, y si t es mayor o igual que s, esto, en el caso de que sea mayor, estamos en este caso de aquí. Este caso no se puede dar porque, bueno, pues como solo podemos escribir una letra o borrar, en ningún caso vamos a poder obtener un string más grande del que nos dan como muestra. Por tanto, en el caso de que sea mayor, siempre va a ser false, pero en el caso de que sea igual, a no ser que ambos fueran iguales, también va a ser mentira. O sea, si tenemos, nos definimos otro aquí, por ejemplo, que sea A, pues esto es imposible que esto sea un string que no sea ABA, ¿no? O sea, si fuera CCCC, por mucho que mide lo mismo, este caso no se puede dar, es imposible, ¿no? De hecho, si probamos, aquí el último era un no, ahora deberían de salir dos nos. Y aquí tenemos dos nos, porque no se da esta condición de aquí, ¿no? Ya que si son distintos, pues va a devolver false. En el caso de que S y T sean exactamente iguales, pues devuelve true, ¿no? Esto es en el caso de que esto sea... bueno, vamos de hecho a definirnos también ese caso. En el caso de que ambos strings sean exactamente iguales, pues aquí el último que nos da es un yes, ¿no? Saliendo por esta condición. Ahora, estas son, como lo llama él, los casos particulares. Y luego tenemos las condiciones de finalización, que es text sea igual que t. Por ahora no sabemos qué es t, pero text, pero ya lo veremos. Y en el caso de que el index tenga la misma longitud que s, significa que ya habremos llegado al final, ¿no? Y por tanto, si no ha salido por aquí, significa que esto ya es false. Aquí en el checkstring, bueno, en esta parte de aquí tenemos dos opciones, que es o bien pulsar backspace o bien teclear el carácter que toca, ¿no? En el caso de que pulsemos backspace, lo que está haciendo es que a text le resta una letra, por tanto pues, podemos deducir, ¿no?, que text va a ir metiendo letras según se vayan pulsando o lo que sea. Y en caso de que una tecla no se pulse, pues, en el caso de que una tecla se dé a backspace en lugar de a la tecla que toque, pues se resta uno del text este. Y luego pues el index se va sumando 1. Entonces aquí ya vemos que, claro, que si el text que tenemos es exactamente igual que el t que nos dieron en un principio, pues veremos que efectivamente se podía formar ese string. Y luego tenemos la opción de teclear bien el carácter, ¿no? Que en este caso, pues si se teclea bien, se va a poner el text que hubiera más el carácter en el que estamos ahora mirando y se corre al siguiente. Justo esto de aquí es donde está el problema de Carlos, y es porque, claro, esto te va a abrir un árbol muy, muy grande, ¿no? Dependiendo del tamaño de la palabra. Esto es un 2 elevado a n. Por tanto, cuando el string sea muy grande, esto se va a ir del tiempo, ¿no?, que te dan. Incluso se podría ir de la memoria, al ser esto recursivo. Bueno, no os lo he dicho, pero yo prácticamente no programo en Python, entonces no tengo muy claro cómo trabaja Python con la recursividad, pero quiero intuir que esto pues, podría llenar el heap y al final que no funcione, ¿no? Y claro, aquí tenemos el problema porque esto es lo que va a hacer que tarde mucho y lo que no es necesario. Ahora, si recapitulamos a lo que os he dicho antes, vamos a definirnos el mismo código y vamos a borrar esta parte de aquí, que es la que no nos interesa. Como os digo, si recapitulamos a lo que os he dicho antes, cada vez que dábamos a borrar, el número de letras que había en medio tenía que ser par, ¿no? Teniendo en cuenta que un número par también es 0,
lo que podemos hacer es que busquemos la vez en la que se repite esa letra, ¿no? La siguiente vez y la siguiente vez, todas las veces que se pueda repetir, y nos quedemos solo con las veces en las que la distancia de la letra en la que estamos hasta la letra que nos tocaría escribir sea par. Si es impar, es imposible que esa letra se pueda pulsar, y por tanto ya habremos reducido mucho el número de opciones, y además que no estaremos comprobando si ha pulsado borrar o no ha pulsado borrar, sino que simplemente diciendo si la distancia es 0, entonces está todo perfecto. Bien, pues para hacer esto lo primero que vamos a hacer es hacernos una funcioncita que nos, si sé escribir, que nos devuelva el número de, bueno, que nos devuelva los índices en los que la letra que estamos buscando se encuentra, ¿no? Entonces vamos a definirnos un check strings, no, porque esto es este de aquí, obviamente. Aquí vamos a buscar todas las ocurrencias, ¿vale? Y aquí ya veremos lo que nos entra, pero bueno, lo que vamos a terminar devolviendo es un occurrence, que va a ser un array, y ahí iremos guardando todas las veces que eso ha pasado. Y aquí haremos un bucle infinito. Me está costando escribir. Y dentro del bucle iremos, cada vez que encontremos que eso existe, lo iremos metiendo dentro del array de ocurrencias, no sé qué. Y aquí al final, pues devolveremos el array este. Muy bien. Aquí dentro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tener el índice que encontremos, que va a estar dentro del text que nos tenemos que definir aquí. Text.find del carácter que queremos que encuentre, ¿no? Entonces nos definimos esto y también le vamos a decir que nos meta en el carácter que hay que buscar. Y con esto ya encontraríamos como el primer sitio donde está esto. Si el index que nos devuelve es -1, en este caso haremos un break, porque significa que no hemos encontrado ese carácter, y en el caso de que no, o sea, en el caso de que lo hayamos encontrado, lo vamos a guardar dentro de occurrences. Con append, pues se lo metemos. Pero claro, ahora queremos buscar el siguiente, ¿no? Porque esto va a ir en bucle, ¿no? Entonces queremos buscar el siguiente. Y para buscar el siguiente, pues le tendremos que pasar el index +1. Y por tanto, el index al principio también le tenemos que decir desde dónde queremos que empiece a buscar. Esto, aquí me faltan 2 puntos y todo está bien, ¿no? Entonces aquí vamos a llamar a la función y nos guardamos el resultado de la función en la variable indexes. Esto está indexes. No, perdón, indexes, así, tal cual. Y vamos a encontrar, bueno, vamos a llamar a la función que me encuentre todo esto. Y aquí pues les tendremos que pasar tanto ese como el carácter donde estamos, el carácter que estamos mirando, nos vamos a fijar en t, ¿no? El siguiente carácter que nos interese de t. Entonces, aquí lo primero que vamos a necesitar son 2 índices. Vamos a necesitar un índice que vaya recorriéndose s y otro índice que vaya recorriéndose t. Y este índice es el de s. De tal manera que aquí le vamos a decir que esto, el carácter que queremos encontrar, el siguiente carácter que queremos encontrar es el índice de t. Y además de esto, pues esto va a ser en el índice de s, o sea, que busquen el índice en el que estemos nosotros, pero aquí le estamos haciendo un +1. Entonces, bueno, para que esté en el sitio que debe de estar, le vamos a mandar un -1 aquí. Como hemos dicho antes, esto va a ser los índices de S, y como hemos dicho antes, estos índices de S no nos interesan todos, sino que solo hay algunos válidos, por tanto vamos a quedarnos con los que son válidos. Para poder quedarnos con los que son válidos, pues vamos a hacer un filter, ¿no? Entonces
le pasamos una lambda que diga net index ds. Y aquí va a ser válido en el caso de que index ds sea igual a 0. Esto es algo raro, ¿no? Pero es importante porque si os fijáis al principio, en esta, por ejemplo, lo primero que hacíamos era borrar. Entonces, esto lo que estamos diciendo es que todos los caracteres que estén al principio, que estén los primeros, están siempre bien. Nos da exactamente igual. Por tanto, si index de s es 0, nos vale ese índice. O en el caso de que el siguiente index de s menos el que estamos ahora, o sea, perdón, o sea, el que encontremos menos en el que nos encontremos ahora, tiene que ser un número par, como os he dicho antes. Por tanto, le hacemos esto y le decimos que esto tiene que ser igual a 0. Y con eso ya nos vamos a guardar el número par. Y por último, le pasamos el index de s, ¿no? Indexes de s para que nos lo filtre. Ahora, con todos estos índices válidos, lo que vamos a hacer es ir mirando a ver si alguno nos vale de verdad. Entonces, nos lo vamos a recorrer. Next index de s en todos los índices válidos de s. Y aquí lo que vamos a hacer es que por recursividad vamos a llamar al checkStrings este, al que le vamos a pasar s, le vamos a pasar t, le vamos a pasar el texto, ¿no?, que tenemos, más el carácter que hemos encontrado. Y le vamos a... bueno, me lo copio por aquí. A este le vamos a decir que más 1. De esta forma nos vamos a saltar todos los caracteres que son purria, porque lo sabemos que son purria porque no tienen un número par, ¿no?, entre uno y otro, bueno, lo que hemos dicho antes. Y aquí nos estamos saltando mogollón de posibilidades y reduciendo el tiempo enormemente. Y luego al índice de t, pues también le sumamos 1 para avanzar. Y si pasa todo esto, devuelve true. Y en el caso de que no encontremos índices válidos, pues ya devolvemos false. Y algo así tiene que ser. Bueno, espero que haya quedado claro hasta ahora. Vamos a ver si esto funciona. Y si no, mira, pues aquí, claro, aquí hay que decirle que el índice de t empieza también en 0. Vamos a ver. Nos vuelve a decir que estamos intentando pillar esto. Bueno, esto viene a ser que tenemos que reiniciar este de aquí porque se quedó como a medias. Se quedó con un inicio no válido al haber fallado la anterior vez. Y ahora a ver qué nos dice. Nos dice que todo ha ido bien, ¿no? Entonces ahora sí nos podemos coger todo este código y en el submit, bueno, si os fijáis en esto de aquí, este es el código que lanza Carlos y que el límite cede en el test 3. Si nosotros lanzamos nuestro código, vamos a ver qué es lo que le pasa. Por ahora está en el test 3 y da un runtime error en el test 4. A ver, si nos fijamos en el test 4, pues aquí hay un exit code 1 y el problema es que la entrada no nos viene entera. Entonces no sabemos exactamente con qué entrada esto está fallando. De hecho, esto podría ser que nos está enviando como una segunda línea, ¿no?, o algo así. Entonces vamos a decir, vamos a meterlo aquí un try catch, por si acaso fuera así.
en el que hagamos un print de no. ¿Y a este qué le pasa? No se define así el try catch en Python, tal vez. Es except. Vale. Como ya os digo, yo no manejo mucho Python. Manejo sobre todo JavaScript, entonces, bueno, se me mezcla la nomenclatura. Si probamos esto, vamos a ver que funciona igual. Y vamos a probar si con esto conseguimos avanzar un poco más. Pues hemos avanzado. O sea que parece que era eso, ¿no? Que nos estaba entrando una entrada que no debía de entrar. Y si analizamos todo esto, nos damos cuenta de que encontramos un no y debería ser un sí. Claro, ha podido ser que ha borrado todo. Entonces, bueno, vamos a decirle que lo que imprima sea un yes aquí. Y si ahora se lo lanzamos, nos da error en el test 6. Vamos a ver qué pasa con el test 6. Y aquí nos dice, bueno, pues que esto es mal y el problema vuelve a ser que no vemos la entrada entera. En este punto de aquí va a ser difícil que sigamos avanzando porque, claro, no sabemos exactamente qué entrada nos está llegando y esto se está yendo. Luego, si nos damos cuenta, si miramos el problema, bueno, ya no se ve aquí, pero aquí en un principio nos daban 1 hora para resolver este ejercicio. No tiene sentido que la solución sea tan complicada si solo nos dan 1 hora. Y a mí justo cuando Carlos está explicando el problema se me ocurrió una solución. Dije, a lo mejor sería más fácil si en lugar de ir hacia adelante se va hacia atrás. Y esto en muchos campeonatos de programación se juega con eso, con que tengas el pensamiento lateral de en lugar de ir hacia adelante en un bucle, vayas hacia atrás en el bucle. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso del hola, ¿qué tal? En el que el usuario escribe hola, borra 1, luego escribe una U, luego una E, luego una T, luego borra 2 y bueno, me quedo sin letras, así que pasa esto. Entonces, si ahora vamos al revés, nos vamos a dar cuenta de que la L con la U no funciona y lo que vamos a hacer es saltarnos 2. En lugar de probar ahora la A, vamos a probar la T con la U. Tampoco, nos vamos a saltar otros 2 y vamos a probar directamente la U con la U. Funcionan, por tanto vamos a pasar al siguiente, que es la L con la Q. Bueno, al revés, para mantener la coherencia no es, así que nos saltamos 2 y ahora probamos directamente la L con la L, luego la O con la O que funciona, vamos otro para atrás y la H con la H también funciona. Entonces viene a ser bastante sencillo, ¿no? De tal manera que si empezamos de atrás adelante, en el caso de que no coincidan los caracteres, vamos a ir 2 para atrás y en el caso de que coincidan, vamos a ir 1 para atrás. Pues esta solución parece bastante sencilla, no hay que hacer toda la historia de conseguir los índices, de no sé qué, no sé cuánto, y vamos a intentar implementarla. Entonces, empezamos de la misma manera, de hecho, vamos a hacerlo aquí. Le vamos a meter otro código, empezamos de la misma manera, ¿no? Que va a ser cogiéndonos estos de aquí. Y esto, como va a ser más sencilla, no nos vamos a declarar por ahora una función ni nada, sino que vamos a ir a saco diciendo que for n. Bueno, y porque n lo estamos usando arriba en lo del input y si no puede haber problemas. Entonces, si n in range en examples, que viene a ser esto de aquí igual, ¿no? Y de hecho esto no lo podemos copiar tal cual.
y aquí, pues, no, perdón, esto ya me he pasado de copiar. Aquí lo que vamos a hacer es un bucle que vaya hacia atrás, ¿no? Entonces, para un bucle que vaya hacia atrás, lo que le vamos a hacer es que pare cuando la i sea igual a -1. Entonces, mientras sea mayor que -1, que el bucle siga. Y aquí nos tenemos que definir la i, que va a ser i igual a la longitud de s, -1, para que el índice coincida con la última posición. Y aquí vamos a empezar a comprobar. Igualmente vamos a necesitar dos índices, uno que vaya por i y otro que vaya por t. El de t sí que va a ir de uno en uno hacia atrás y el de i, en caso de que t y i no coincidan, va a ir dos para atrás. Entonces nos vamos a definir otro aquí, otro índice, esta vez recorriendo t y siendo j esto, y le vamos a decir que si s de i es igual a t de j, va a pasar una cosa, y si no, va a pasar otra cosa. ¿Qué va a pasar en el caso de que los dos sean iguales? Lo que hemos dicho, que i es igual a i menos 1 y j es igual a j menos 1. Y en el caso de que no sean iguales, lo que vamos a decir es que j se mantiene igual, pero i va a ser igual a i menos 2. Y ya por último, al final del todo, cuando esto acabe, esto va a acabar cuando la i, que siempre se está restando, llegue al -1, que de hecho es la condición de salida. Por tanto, aquí vamos a hacer un print y vamos a imprimir yes en el caso de que, como ya os he dicho, esto se va a salir por i, pero en el caso de que hayamos llegado a este de aquí, ambos saldrán a la vez y serán ambos -1. Entonces, en el caso de que j sea -1, pues se va a imprimir yes, y si no, se va a imprimir el no este. Si consigo ahí. Y si le damos a ejecutar, aquí hay un error en el que nos hemos ido de rango, ¿vale? Porque aquí vamos a decirle perdón, nos hemos ido de rango porque se ha venido por aquí, se ha empezado a restar la i y demás porque no coincidían, pero si si la j es distinta de -1, le vamos a decir que se venga siempre. Lo siento, editando me he dado cuenta de que no he explicado demasiado bien una de las cosas, así que bueno, si vemos el código, esto de la j distinto de -1 realmente lo estamos haciendo porque si ya hemos llegado hasta al final con la j, o sea, si ya hemos comprobado el string t, realmente ya solo tenemos que ir retrocediendo con la i hasta el infinito. Por tanto, esta parte de aquí de comprobar que s y t sean iguales solo lo vamos a hacer en el caso de que la j todavía no sea -1 y haya algo que comprobar, porque claro, si intentamos comprobar con t de j -1, pues al final se nos sale de rango. Por eso tenemos aquí puesto esto, para que en el caso de que la j ya sea -1, esto vaya siempre por aquí, se vaya restando la i, de hecho, de 2 en 2, o sea que se vaya restando rapidito y lleguemos ya a la solución esta. Eso, bueno, es la aclaración que quería hacer. Os dejo con el Daniel del pasado. Y ahora tenemos que inicializar esto porque se ha quedado por ahí en medio la n esa. Y ahora tenemos esto. Lo que pasa es que hay veces que tenemos un non
y otra vez es que tenemos un yes. Y eso se ve porque se me ha olvidado cerrar ese paréntesis de aquí y aquí no era. Y ahora deberíamos de ya tener esta salida. Si probamos esto de aquí, vamos a obtener que ya vamos por el test 80, no ha fallado ninguno, todos han ido bien. Si refrescamos la página, tenemos la solución buena. Y la solución buena en realidad era bastante sencillita, comparado con lo que estábamos haciendo ya aquí, intentando corregir lo que en su momento hizo Carlos. Entonces, bueno, pues de aquí podemos aprender una gran lección, que es que a veces el camino sencillo es el que tenemos que optar. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.